Hola chicos, chicas, bienvenidos a esta sesión síncrona correspondiente a la semana número 6, que es semana de examen. Entonces, esta sesión síncrona vamos a estar practicando lo que ya vimos de la semana 1 a la semana 5, que es el presente, los posesivos, los sustantivos contables y no contables, cómo hacer preguntas y oraciones con estos sustantivos contables y no contables, y también vamos a ver el pasado simple en un repaso porque ya lo vimos la semana pasada. Y pues bueno, déjenme compartir mi pantalla para comenzar. Welcome guys to this sesión síncrona. This is the session synchrona that corresponds for week number 6. And well, today we're going to have a review from week 1 to week number 5. And let's start, guys. So our agenda for today, we're going to start with the present simple, and then we have possessives, countable and uncountable nouns, question and statements about quantity, past simple, and if we got enough time, we probably will do a Kahoot. Only if we got time. Remember, if we don't have time, you can do this Kahoot by yourselves through the platform. Okay, guys. So let's start now. Let me check with the let's start with the present simple. So remember that the present simple it is very important in English, and we have two options: the present simple with the verb to be, or the present simple with the regular verbs. And well, before starting with the present simple, let's find out the verb to be and the subject pronouns. There is a correspondence among verb to be and subject pronouns, so we have to understand this. And well, here it says, the verb to be is the most important verb in the English language. It is difficult to use because it's an irregular verb. It's not a regular verb. And in the simple present tense, the verb to be is conjugate as follows. So we have in here the subject pronouns and the verb to be. So remember, give me a second, guys. Remember that, sorry, I need to synchronize my tablet, so I need to, sorry. Sorry. There is it. I need to use this pencil in order to make notes. So remember that the subject pronouns, give me a second. The subject pronouns are like I, you, he, she, it, we, you, and they, which is yo, tú, él, ella, nosotros y ellos. And we have specific forms of the verb to be for each one. So we're going to use am only with I. We're going to use are with you. We're going to use is with he, she, and it. And we're going to use are with we, you, and they. Okay, so remember, I am, you, we, they, are, he, she, it, is, okay? And well, now let me erase this. And well, the simple present with the verb to be, it is used to refer to an action or event that takes places habitually, but with the verb to be, the verb to be refers to a present or general states, whether temporary, permanent, or habitual. Also, remember the verb to be in the present tense. It is useful to talk about
feelings, age, profession, feelings, age, profession, nationality, etc. Okay, this is the most useful. Okay, now let's continue. Oh, my goodness. Which are the uses of the simple present with the regular verbs? Says the simple present tense in English is used to describe an action that it's regular, true, or normal. We use the present tense for repeated or regular actions. For example, I take the train to the office. The train to Berlin leaves every hour. John sleeps 8 hours every night during the week. Also, we use the present simple to talk about facts or facts. For example, the president of the USA lives in the White House. To talk about habits, I get up early every day. And for things that are always or generally true. It rains a lot in winter. The Queen of England lives in Buckingham Palace, for example. And well, sorry guys. Those are the main use for the present simple. And after this, we have to check the structures. The affirmative structure, well, the affirmative structure, here it says a lot of things, but the affirmative structure is subject, let me write it here, subject plus verb plus complement. For example, I speak English at home. I learn English at home. He speaks, he learns. The only thing that is important in here is that when we have he, she, or it, we have to add the S at the end of the verb. He speaks, he learns. Okay? Now, this is the affirmative structure. What happened with the negative structure? Well, the negative structure uses the auxiliary do or does. Remember, we do do for I, you, we, it, they, and we use does for he, she, it. And well, it says to make negative sentence in English, we normally use don't or doesn't. That's right, don't or doesn't with all verbs except the verb to be. Well, the verb to be is something special, and the modal verb like can, might, and should. For example, the affirmative sentence says, you speak French, and the negative sentence says, you don't speak French. Okay, you will see that we add dot between the subject and the verb. We use don't when the subject is I, you, we, or they. And well, if it's he or she, we use, or it, we use doesn't. For example, he speaks German. He doesn't speak German. Okay. And well, that's it. Now, that's very clever. Now, the question form. How is it formed? Well, the question in the simple present tense says, to make questions in English, we normally use do or does. It has no translation in Spanish, though. It is essential to show we are making a question. It is normally put at the beginning of the question. So we start these questions with do or with does. The affirmative says, you speak English. And the question says, do you speak English? So you will see that we add do at the beginning of the affirmative sentence to make questions, and it's the same rule. We use do when the subject is I, you, we, or they. When we have he, she, or it, we use does. For example, he speaks French. Does he speak French? When the subject is he, she, or it, we add does instead of do at the beginning to make the affirmative sentence a question. Notice that the letter S in speaks at the end of the verb in the affirmative sentence disappears in the question. So we don't have to use this speaks, we have to use speak.
And well, the word order for the question start with do or does plus subject plus verb plus the complement. And that's it. Well, that's not all. These kind of questions give us yes, no answer. So if it's yes, we have the subject plus do or does. And if it's no, we have the subject plus don't or doesn't. Okay, that's it. And that's all. Now let me explain this in Spanish. Chicos y chicas, bueno, la cuestión aquí es el presente simple. El presente simple es hasta cierto punto algo sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque el presente simple, bueno, el presente simple se maneja de dos formas. Cuando hablamos del presente simple con el verb to be, cuando hablamos del presente simple con cualquier otro verbo. Si hablamos del presente simple con el verb to be, bueno, lo vamos a utilizar para hablar de emociones, la edad, nacionalidad, profesión o relaciones con la familia, relaciones en general. Y bueno, la estructura principal es sujeto, sujeto más verb to be. Pero el verb to be tiene tres formas. Entonces, ¿cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos la otra? Depende del sujeto. Vamos a utilizar am solamente con I. Vamos a utilizar is con he, she, it. Y vamos a utilizar are con you, we y they. ¿Ok? Eso sí es importante. Lo vamos a utilizar así. Ahora, les mencionaba que los podemos utilizar para hablar de la edad, de las emociones, etc. Por ejemplo, I am happy, she is helpful. Características físicas o características de una persona también nos ayudan. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos el verb to be en la oración? Es decir, tenemos otro verbo. Bueno, pues cuando sucede esto, vamos a utilizar el presente simple para hablar de cosas muy específicas. Es decir, acciones que se repiten, cosas que son periódicas, o hechos, cosas que son 100% real, o para hablar de hábitos, son cosas que también se repiten, pero son de nosotros, no son cosas que se repiten en general, o para hablar de cosas que para nosotros son verdad. Okay, por ejemplo, I take the train to the office. Esto es algo que se repite de lunes a viernes, porque todos los días de la semana que se trabaja, voy a la oficina. Luego, the president of the USA lives in the White House. Esto es un hecho, es algo que es 100% real. El presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Real. O al menos es lo que nos han hecho creer a todos, ¿verdad? Tal vez sí no, pero hasta que no sepamos lo contrario, para nosotros es verdad. Para hablar de un hábito, bueno, I get up early every day, me levanto temprano todos los días. Es algo que sucede con regularidad, pero nada más mío. Es un hábito mío, es algo mío. O para hablar de cosas que son por lo general ciertas, o nosotros pensamos que son ciertas. It rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. Que seamos honestos, aquí en Nuevo León, pues no llueve tanto. En fin. Esos son los usos que tiene el presente simple cuando no lleva el verb to be. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que tenemos? Pues son tres. Siempre vamos a tener tres: afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa, pues aquí viene mucha información, pero en pocas palabras se constituye de un sujeto más el verbo, que puede ser cualquier verbo como hablar, correr, caminar, bailar, comer, y el complemento. La estructura negativa, aquí ya entra algo más en juego, que es el uso de los auxiliares. Estos. La estructura negativa sí necesita de estos auxiliares. De estos auxiliares. ¿Por qué? Bueno, porque son los que nos van a ayudar a convertirla en negativa. Si no los tenemos, no lo podemos convertir. Y la estructura quedaría sujeto, más el auxiliar don't or doesn't, más el verbo, más el complemento. ¿Cuándo se utiliza don't? Bueno, se utiliza con I, you, we, they.
Cuando se utiliza doesn't, con he, she, it. Y así quedó. Ejemplo, you don't speak Arabic, John doesn't speak Italian, we don't have time for a rest, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Esto fue la oración negativa. ¿Qué sucede con la oración interrogativa? Pues la oración interrogativa también utiliza do or does. Do or does. Misma regla que ya vimos con don't y doesn't. Pero aquí la diferencia es que, bueno, la estructura dice que comenzamos con do or does, más el sujeto, más un verbo, más el complemento de la oración. Do I need a new bike? Does she want a new bike? ¿Ok? Nos ayuda a convertir una oración afirmativa en una pregunta. En lugar de decir, I have a new bike, es una oración afirmativa, vamos a preguntarle, ¿qué tú tienes? Do you have a new bike? ¿Ok? Es el secreto de los auxiliares do or does. Ahora, ¿qué otra cosa importante aquí es que, bueno, este tipo de preguntas nos arrojan respuestas de sí y de no? ¿Ok? Y estas respuestas, pues, se constituyen de las siguientes estructuras. Si es afirmativa, es yes, más el sujeto, más el do. Si es negativa, pues es no, más el sujeto, más don't. Puede aquí ser does, y puede ser doesn't. Cualquiera de estas opciones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Antes de continuar con el siguiente tema. ¿No? Bueno, vamos a continuar con los adjetivos y pronombres posesivos. Los adjetivos posesivos, ¿qué son? Bueno, los adjetivos posesivos ya lo vimos. Los adjetivos posesivos pues nos ayudan a hablar de que algo es mío, que es mi calculadora, mi vaso. Es decir, siempre va a ir el adjetivo posesivo, que puede ser my, your, his, her, our, their, más un sustantivo. My bike, my car, her boyfriend, its house, etc. Y es para hablar de mi carro, mi casa, etc. Es lo que nos van a indicar. Ahora, ¿qué onda con los pronombres posesivos? Bueno, los pronombres posesivos pues nos van a ayudar a evitar la repetición, es decir, hablar de mí, por ejemplo, this book is my book, not your book. En vez de estar diciendo my book, my book, así como robotitos, pues podemos utilizar los pronombres posesivos para, en vez de decir my book, decir mine, y en lugar de decir your book, decir yours. This is mine, not yours. ¿Ok? Para eso sirven los adjetivos, los pronombres posesivos, para evitar el uso de la repetición, o sea que la oración sea repetitiva. La otra cuestión es que por lo general los adjetivos posesivos van al inicio o en medio de la oración y los pronombres posesivos van al final. ¿Ok? Ahora, tenemos otra cosa que se llama possessive case, que es el agregar el apóstrofe la S al adjetivo, al sustantivo, perdón. Pero esto no viene en su examen, igual el uso de posesivos con el verb to have, que tampoco viene en su examen. ¿Ok? Pero esto sí viene en su examen, los sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables y no contables. ¿Cuáles son los contables y cuáles son los no contables? Para no perder tanto tiempo. Recuerden que las sesiones síncronas pues, son de 40 minutos máximo. Los sustantivos contables pues son los que se cuentan con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Todas las cosas que podemos contar con los números 1, 2, 3, 4, 5, sin necesidad de agregarles una unidad de medida, por ejemplo, kilos, litros, gramos, centímetros, centímetros. Si no hay necesidad de agregar eso, son sustantivos contables. Tienen forma en singular y tienen forma en plural. Por ejemplo, there is a letter on the table for you. Hay una carta en la mesa para ti. O
There are letters on the table for you. Hay cartas en la mesa para ti. Tenemos una en singular y una en plural. So, es un sustantivo contable porque tiene tanto singular como no contable. Ahora, los que no tienen forma en plural son sustantivos no contables. Estos sustantivos, los no contables, necesitamos unidades de medidas para medirlos. Es decir, no puedo decir un azúcar, one sugar, one salt, one money. No, necesitamos unidades de medidas. 1 cup of sugar, 1 kilo of salt, 1,000 pesos, etc. Necesitamos unidades de medida para poder medirlos. Y solamente existen en singular. A pesar de que se exprese una pluralidad, el sustantivo siempre queda en singular. ¿Ok? Por ejemplo, there is no money in the bank. There is no money in my bank account. There is a lot of money in my bank account. Both money means a lot and means a few. But ambos, money, una disculpa, significan tanto mucho como poco. ¿Ok? Pero, aunque signifique mucho, siempre se va a quedar así en singular. Money. No podemos decir monies, porque eso no tiene sentido. ¿Ok? Ahora, por lo general, los sustantivos no contables se refieren a sustancias amorfas, líquidos, aires, gases, etc. O sustancias que están compuestas por muchas partes, como por ejemplo la sal, que son muchos granos, la arena, el azúcar, la harina, etc. También nos menciona aquí que muchos de los sustantivos no contables hacen referencia a ideas abstractas, como por ejemplo las emociones, el pensamiento, etc. Por ejemplo, love, sadness, amor, tristeza, happiness, felicidad. ¿Ok? Otra cosa importante es que con los sustantivos contables en singular podemos utilizar a or an. Por ejemplo, an umbrella, a wheel, a mistake, un paraguas, una llanta, un error. Sí, error es sustantivo contable. Ahora, perdón. Los sustantivos contables pueden ir solos, sí pueden ir solos, tanto en singular como en plural. Por ejemplo, there are clouds, there are bees, we ate apples, we eat apples. Nosotros comemos manzanas, hay abejas, hay nubes. Los sustantivos no contables siempre deben de llevar una unidad de medida. Bueno, no siempre, pero si utilizamos there is, solamente pueden utilizarse con there is, ¿ok? Y pues, bueno, estos son las reglas más importantes para los sustantivos contables y no contables en inglés. Chicos, es importante que recuerden hacia algo súper básico. Si no lo puedo contar con los dedos, si no puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, no es contable. Eso quiere decir que es un sustantivo no contable. Y para ello necesitamos kilos, centímetros, gramos, cubos, etc. ¿Ok? En esta parte de aquí, bueno, hay una tablita que nos explica más a detalle. Countables, we can count. Tienen los sustantivos contables se pueden contar, tienen singular y plural. Los no contables no se pueden contar, no tienen plural, es decir, solamente tienen singular y por lo general son ideas abstractas o cosas que se componen de partes pequeñas como el azúcar, la sal, el pasto, el espagueti, la sopa. Algunos tipos de comida como el pan, el pescado, el queso, chocolate. ¿Por qué? Porque para todos estos necesitamos una unidad de medida que son rebanadas, kilos, piezas. También hablamos de líquidos y gases, de materiales, como por ejemplo la madera, el vidrio, el papel, etcétera. Y bueno, aquí hay algunos que si vienen en su examen, que deben de ser súper cuidadosos. Estos sustantivos son no contables en inglés, pero en español son contables.
En su examen vienen y en su examen, bueno, para que estén alertas, si los ven, pongan que son no contables. Por ejemplo, furniture, que son muebles de decoración. Advice, que es consejo. Work, trabajo. News, noticias. Información. Luggage, maletas. Y money, dinero. ¿Okay? Para que lo tengan en cuenta. En inglés no se cuentan, en español sí. Y bueno, sería todo con respecto a los sustantivos no contables. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, chicos, chicas? ¿Los escucho? No. Bueno, vamos a continuar entonces. Question statements about quantity. De esto ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto con anterioridad. La semana número 4. En la semana 4 vimos estos question statements about quantity. Pues los questions, las preguntas es how much, how many, es para preguntar cuánto. Y los statements es para hablar de hay, de que existe algo. There is, there are. La única cuestión aquí es que, bueno, en inglés sí hay distinción entre haber en plural y haber en singular, mientras que en español no. En español no hay una distinción y en inglés hay una distinción entre cuánto de un sustantivo contable y cuánto de un sustantivo no contable. Vamos a verlo más a fondo. Perdón. How much, how many? When we want to know the quantity or amount of something, we ask questions starting with how much and how many. For example, how much it is used with uncountable noun. Okay, always. How much sugar would you like? How much time do we have to finish? How much money did you spend? How much milk is in the fridge? Okay, if you can see, we use how much with uncountable nouns. Also, we use how much with singular or plural nouns in order to know the price. How much is this dress? How much does this cost? Etc. How much will it cost me? And the question, how many, it is used to know the quantity or amount of plural countable nouns. Okay. For example, how many days are there in January? How many students are in this room? How many books did you buy? How many cousins do you have? If you can see here, we use how many with countable nouns, days, in plural, days, students, books, and cousins. The noun is often omitted in the question when it is obvious what we're talking about. For example, I would like to buy some cheese. I need some coins. I need some sugar. How much would you like? How many do you need? How many coins? How much do you need? How many sugar? Okay, when it is obvious what we are talking about, you can omit it and it's okay. Chicos, how much, how many? Digo, en inglés hay distinción entre el cuánto para contables y cuánto para no contables. Vamos a utilizar la pregunta how much para los sustantivos no contables. Por ejemplo, how much sugar, how much time, cuánto azúcar, cuánto tiempo. También se utiliza how much para saber el precio de un sustantivo tanto en singular como en plural, pero estos sí pueden ser contables. Por ejemplo, how much is this dress, how much are these shoes, cuánto cuesta este vestido, cuánto cuestan esos zapatos. Ahora, por otro lado, cuando queremos conocer la cantidad de algo, de un sustantivo contable, utilizamos how many. Ojo, how many solamente se usa con sustantivos contables en plural. ¿Ok? How many days, cuántos días, how many students, cuántos estudiantes. Chicos, ojo también aquí. Cuando es obvio de lo que estamos hablando, podemos omitir el sustantivo. Por ejemplo, I would like to buy some cheese. How much would you need? Would you like, sorry. How much cheese would you like? ¿Cuánto queso necesito? Podemos omitir ese queso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Ahora, los statements about quantity. ¿Qué son? En español no existe la distinción. En inglés sí existe la distinción. Utilizamos there is y there are
to say that something exists, para decir que algo existe. In positive sentences, we use there is for singular and there are for plural. Okay? We can use there is with uncountable nouns and also with countable nouns, and we use there are with only plural countable nouns. For example, there is one table in the classroom, there are 3 chairs, there are many people, okay? There is milk, there is some sugar, there is ice cream. Now, the contractions. Instead of writing there is, we can write there's, and instead of there are, well, we have to write there are, the full form. The negative structure, well, it's quite easy. We only have to add not among the verb to be and the complement. There is not a horse, there are not a children, there is not a tree, and so on. And well, the questions. The questions, well, we start with the verb to be and then there. Is there a dog in this? Is there a dog in the supermarket? Are there any dogs in the park? And so on. Okay. And when we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there aren't any. There aren't any people in at the party. There aren't any trees in my streets, and so on. There isn't any water with uncountable nouns. There isn't any sugar in my coffee with uncountable nouns. Okay, chicos, there are los statements sobre cantidades. En español no tenemos esta distinción entre si es contable o no contable, pero en inglés sí. En inglés sí existe la distinción. Y bueno, ¿cuál es esta distinción? Bueno, la distinción es que vamos a utilizar there is para sustantivos no contables o para sustantivos contables en singular. Y vamos a utilizar there are para sustantivos contables en plural. En oraciones positivas, la estructura pues es there is más ese sustantivo. Si es negativo, pues es there is not, there are not. Y si es una pregunta, is there, are there. ¿Ok? Solamente cambia la posición del verb to be. Cuando queremos indicar que hay cero, que hay nada de eso, podemos decir there aren't any, there isn't any. ¿Ok? Y aplica la misma regla. Are para sustantivos plurales, plurales contables. Y there is, there isn't any para sustantivos no contables o sustantivos contables en singular. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Aquí tenemos una ¿cómo se llama? Una imagen que nos representa más, de manera más sencilla, las estructuras. Y bueno, sería todo. Vamos a continuar con el pasado simple. Vamos a ver primero los usos del pasado simple y luego sus estructuras. ¿Para qué nos sirve el pasado simple? Bueno, el pasado simple nos va a servir para hablar de momentos específicos. Para hablar de que una acción terminó en el pasado, pero en un momento específico. Ayer, la noche anterior, en el 2003, hace 6 meses. También para hablar de un periodo de tiempo, Leonardo painted the Mona Lisa, en el pasado, o para hablar de alguna detalle en las noticias. I have hurt my leg, I fell off a ladder. Sin embargo, para estos tiempos, bueno, vamos a utilizar, para estos usos vamos a utilizar formas compuestas del pasado, que no es la cuestión aquí. Lo importante es que el pasado nos va a servir para hablar de rutinas que realizábamos en el pasado y para especificar el tiempo en el que la realizábamos. Ahora, ¿cuáles son sus estructuras? Pues son 3, afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa está compuesta de un sujeto más un verbo en pasado. Y bueno, el verbo, por lo general, debe de terminar en ed. Bueno, los verbos regulares son los que terminan en ed. Si fuera un verbo regular, pues no hay una terminación específica para el verbo irregular. Hay que aprendérnoslos así como son. La estructura negativa, pues utiliza el auxiliar didn't
en pasado y en negativo, su estructura es sujeto más el auxiliar didn't, más el verbo en su forma base, más un complemento. I lived in Spain. I didn't live in Spain. I live in Spain es una oración afirmativa. I didn't live in Spain es una oración negativa. La forma interrogativa pues comienza con un auxiliar, perdón, un segundo. Comienza con el auxiliar did más el sujeto más el verbo y un complemento. Por ejemplo, una oración afirmativa que es you live in Italy, para transformarla en una pregunta, did you live in Italy? ¿Ok? Y bueno, eso sería todo con respecto a el pasado simple. Realmente es un repaso, chicos, ya lo vimos la semana número 5 a fondo y pues bueno, más que nada es esto. Ya no, realmente ya no queda tiempo, pero pueden realizar este jueguito a través de la plataforma y practicarlo. Y bueno, muchas gracias por estar viendo el día de hoy. Recuerden, chicos, que el examen, una vez que lo van pasando a temas del examen, una vez que lo inician, tienen 120 minutos o 2 horas para realizarlo. Tienen derecho a 2 intentos. La calificación más alta es la que se queda registrada. Y pues bueno, les deseo mucho éxito en su examen y cualquier cosa me pueden enviar mensaje por medio del mensajero y con gusto los atiendo. Una vez más, muchas gracias por estar el día de hoy en esta sesión. Nos vemos la siguiente semana y bueno, que tengan pues un bonito fin de semana y pues mucho éxito en su examen. Hasta luego, chicos. Nos vemos.